Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes para ti, Alex. Hola, buenas tardes. Buenos días. Mucho gusto. Igualmente. Dame un segundo mientras pago esto porque... listo. Eh, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Alex, para este programa. Yo te explico un poco, repaso un poco lo que te había comentado por mail. Es que es un programa de capacitación para observadores electorales nacionales e internacionales. Ujú. Y está muy enfocado en tema protección de datos personales y tecnología en procesos electorales. Todo relacionado con procesos electorales. La gran mayoría de nuestra audiencia, de las personas, los participantes, los beneficiarios del programa, em, son funcionarios electorales, funcionarios de organismos electorales de América Latina. Hoy tenemos conectados menos de lo que por lo general tenemos conectados, pero por lo general son unos 40, 50 participantes en cada sesión, pero quizás se deba un poco al cambio de horario. Em, pero la clase queda grabada y se sube a un campus privado en el que solo tienen acceso los beneficiarios. em, y y bueno, te agradezco mucho entonces que hayas aceptado la invitación para hablar sobre el tema que compete o que corresponde a esta sesión, que es sobre Big Data en campañas electorales, ¿no? Un poco el enfoque ético del uso de datos personales en campañas electorales. Es algo que a la audiencia, a los participantes que están ahora conectados les interesa mucho. Y bueno, quizás no me dé tiempo de leer el perfil completo tuyo, toda la experiencia que tienes,
pero yo en el mail que les envié con los detalles de la conexión les expliqué un poco que tú eres eh, español, ¿no? Vives en Bilbao, España, y que tienes un PhD en Ciencias Computacionales y Tecnología de la Universidad de Usto. Ujú, Y además ahora tienes una compañía de la que eres cofundador y director ejecutivo, BrainCode.tech, ujú, que también entiendo es una plataforma educacional. Eh, ujú. Así que nada, te cedo la palabra para que empecemos y cualquier tema técnico o lo que necesites, estoy a disposición acá. Voy a estar acá para ayudar. Ya deberías tener permisos para compartir si tienes alguna presentación. Sí, Eh, tengo presentación. ¿Me están escuchando ya los participantes o están acá? sí, 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 están Ah, acá. vale, vale, muy Ujú. bien. Y ellos tienen también acceso al chat, ¿no? Bueno, aprovecho a saludarles también a todos. Es correcto, sí. Sí, Ujú. vale. Y aproximadamente como una hora, ¿no? Es Eh, correcto. vale, Y bueno, lo que por lo general hacemos es, hay una sección de preguntas y respuestas en la parte de abajo de la aplicación de Zoom, sí, donde los participantes van dejando sus preguntas a lo largo vale, de la exposición y al final dejamos 10 minutos como para preguntas y respuestas, una sesión de preguntas y respuestas. vale, pues voy a esto. Una cosa, esto no se va a emitir en público, ¿no? Lo digo porque voy a contar cosas, bueno, que las puedo contar, pero tampoco me gustaría que se hagan masivas, digamos, al exterior. No, no. Eh, vale, No, vale, esto, como te comento, la clase es privada, o sea, queda en modo oculto. Y de todas maneras, si hay alguna información sensible que tú consideras que no vale. deberíamos difundir, incluso después grabada entre los participantes, la podemos editar, no hay problema. Vale, vale, perfecto. Pues nada, vamos por ello, Eduardo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, un saludo desde España. Y nada, la verdad es que un placer estar hablando de una materia de la que se habla poco y bueno, pues yo creo que es muy, muy relevante. Voy a contarles fundamentalmente un poco pues, proyectos que hemos hecho en este ámbito. Por eso quería saber un poco si se iba a hacer público. No hay problema en contarlos, pero tampoco me gustaría que salga aquí un clip de YouTube donde estoy explicando un poco cómo se ha utilizado. Voy a empezar a compartir ya mi pantalla. Creo que ya la están viendo. Les voy a llevar primero de todo a un segundito. Tenía aquí la presentación armada. Aquí estamos. Voy a ocultar los controles también. Y nada, como bien decía Eduardo, estoy atento acá a cualquier pregunta, a cualquier comentario que vayan realizando. Y si no, a la finalización de la sesión, pues les explico un poco también alguna otra cuestión que pueda haber salido, ¿vale? Bueno, vamos a, en primer lugar, si os parece, situar un poco la sesión en lo que está pasando alrededor de la economía del dato, que bueno, pues es bastante desconocido. Y luego voy a fundamentalmente centrarme en el punto uno y el punto 4, ¿vale? En el 2 les quiero contar algún ejemplo de alguna compañía también que ha transformado un poco pues su modelo de negocio y es público para que entiendan un poco cómo se emplea. En general, los partidos políticos no explican mucho de cómo lo hacen, pero yo les voy a hablar un poco en campañas electorales cómo me consta que se utiliza, pero no tengo, digamos, alguna lectura que ustedes puedan llevarse. Sin embargo, la pueden conformar a partir de lo que les voy a contar. Y bueno, voy a empezar por lo que más me gusta, que es explicar un poco la economía del dato, ¿no? Porque para hablar de Big Data en campañas electorales, primero, pues evidentemente necesitamos explicar la economía del dato, la sociedad del dato, ¿no? ¿Por qué estamos hablando del dato? Y para ello me suele gustar explicar, bueno, esta imagen que ven acá. Esta fotografía la tomé la última vez que visité la Universidad de Georgetown, donde he impartido varios workshops. Esta es Washington Avenue, en la ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos, y donde en esa calle Amazon sigue abriendo librerías que tienen un comportamiento un poco diferente a, por regla general, algunas otras librerías. ¿Vale? En este caso, es una librería donde cuando entras a la misma te empieza a recomendar libros que te van a gustar, que no es lo mismo que empezar a recomendarte libros.
Evidentemente aquí es donde se produce ya uno de los primeros choques tectónicos. Estamos gradualmente adentrándonos en una era en la que las personas reciben aquello que les va a gustar en lugar de que las personas elijan aquello que les va a gustar. Y esto, lógicamente, tiene también su trascendencia en el mundo electoral, porque estamos de alguna manera, de forma muy dirigida, adentrándonos en una era en la que eh, cada vez más vamos a ir recibiendo bueno, pues, inputs donde todo está dirigido. Y por eso mismo me suele gustar también, como les decía, también el mostrar un ejemplo popular, ¿no? Que son libros. Como ven, Amazon, en esa librería gigantesca, me recomiendo ir a 4 secciones. En una de ellas están libros que se leen rápido. Aparentemente Amazon sabía que me gusta leer libros con relativa rapidez. Estaba la biografía de mi personaje histórico favorito, que es el señor Napoleón Bonaparte, un señor francés que a comienzos del siglo XIX, bueno, pues cambió algunas cosas de Francia y de Europa. Reconfiguró un poco el mapa moderno de Europa. Y finalmente me recomendó ir a una sección donde hay libros de a lo que realmente me dedico, que es al mundo de la programación y al mundo de los datos. Como ven, me recomendó ir a zonas donde parece ser que Amazon tenía mucho conocimiento de las cosas que me gustan. Estos son los 2 libros que me llevé. 2 libros que explican muy bien esta economía del dato, porque como están viendo, bueno, pues son 2 libros que yo no sabía de su existencia, pero que realmente me han gustado mucho. Este me ha servido mucho profesionalmente y este me ha gustado personalmente. Como ven, mundo físico donde hay muchos datos. Entonces, la gran pregunta que deberíamos hacernos en un proceso electoral es cómo estas compañías, cómo un partido político, cómo un sistema puede llegar a tener tantos datos de la ciudadanía, de dónde están saliendo todos estos datos. Y para ello, lo primero que voy a hacer es llevarles a bueno, pues algunos sitios de Internet donde van a poder localizar datos. Esta imagen la tomé también hace poco, estaba en Montevideo, en Uruguay, y me salió este aviso de Iberia, que era la aerolínea que me había transportado desde la ciudad de Madrid a la ciudad de Montevideo, en la capital de Uruguay, ¿no? Ahí veis que me avisaba que Iberia había estado traqueando mi localización durante los últimos 3 días en background. Como les decía al comienzo, vamos en primer lugar a entender un poco esta sociedad y esta economía del dato antes de adentrarnos en cómo utilizarla. Y todo esto venía de un momento en el cual yo les decía que en Washington Avenue Amazon tenía datos de aquello que a mí me gustaba. Y en esta publicación que puse en mi LinkedIn, hago muchas publicaciones de lo que hoy vamos a hablar, decía yo que hace poco había leído en un informe que se calcula ya que el 80-85% del tráfico móvil es de los trackers, que es el primer elemento que les quería comentar. ¿Qué son los trackers? Bueno, les invito a ir a una web que se llama Exodus Privacy, donde es una organización que se dedica a auditar aplicaciones móviles. ¿Vale? Voy a ponerles en el chat un enlace, que es este que están viendo acá, donde ahí les pongo el enlace en el chat para que puedan pinchar en ello y pongan una aplicación móvil que ustedes quieran utilizar. Le vamos a suponer que esa aplicación móvil, por coger una global, es Uber, ¿no? O TikTok. Les recomiendo poner cualquiera que ustedes consideren que es de aplicación medianamente diaria. Aquí tenemos Uber, donde una aplicación que globalmente pues, ofrece servicios de movilidad y donde bueno, pues tenemos un conjunto de servicios a nuestra disposición para movernos de un sitio a otro. Como ven, toda aplicación móvil en celulares eh, se calcula a nivel mundial que tenemos entre 30 y 40 aplicaciones en nuestro celular instaladas de media. De media, eso quiere decir que puede haber 20, 60, entre 20 y 60, ¿no? Orientativamente. Toda aplicación en un celular tiene, por un lado, rastreadores, trackers, que era ese aviso que veíamos anteriormente, y por otro lado, permisos. Los permisos vamos a traducir lo que son los datos y los rastreadores vamos a traducirlo a que son los sensores que leen estos datos. Por lo tanto, vamos a entender en las aplicaciones móviles qué rastreadores tenemos. Como están viendo, tenemos Facebook y Google. Veníamos, si recuerdan, de hablar de
Amazon. Y ahora les estoy planteando Facebook y Google. Parece que estas compañías de alguna manera se han metido en nuestra vida. Parece que tenemos en muchas ocasiones la sensación de que nos están escuchando, nos están viendo o están leyendo aquello que estamos escribiendo. Bueno, esa no es una sensación, es una absoluta realidad, porque como están viendo, tienen esos rastreadores ahí activos, tienen esos rastreadores ahí escuchando y viendo aquello a lo que le hemos dado permisos. Por ejemplo, en Uber, lógicamente, para poder utilizar esta aplicación, necesitan acceder a nuestra localización. Si no, no podemos utilizar un servicio de movilidad donde dando un botón nos llega un servicio de movilidad. Tienen que entender que en esta era moderna, digital, de datos, son vectores ortogonales, son elementos antagónicos, la gratuidad y la privacidad. Si hemos venido hoy para hablar de los procesos de Big Data en campañas electorales, evidentemente uno de los primeros elementos que tenemos que entender es que todo aquello que estemos utilizando ahora mismo gratis, y no digo que Uber sea gratis, lo que digo es que en Uber seguramente no estemos pagando por todo el costo que tiene el servicio. ¿Por qué? Porque económicamente nos hemos ido gradualmente adentrando en una era en la que las compañías, como queremos pagar poco por los servicios, pues tienen que sacar la plata, como dicen ustedes, desde otro lugar. Y por lo tanto, pues la localización está ahí. Ahí ven, por ejemplo, también el acceso a Internet o los datos biométricos, que es otro elemento también muy, muy interesante. Evidentemente, si saben las páginas por las que navegamos en nuestro celular, evidentemente que van a saber cuáles son nuestros elementos de interés, lógicamente. Si no, no estarían tratando de meterse en nuestra vida, bueno, pues de alguna manera entendiendo bueno, pues en esas aplicaciones dándonos tanto servicio, ¿no? También la localización. Lógicamente, estas piezas, como saben dónde estamos, saben también los lugares que frecuentamos. Veían anteriormente cómo Amazon era capaz de recomendarme gustos literarios, en qué lugares, en qué idiomas, etcétera, etcétera. Tienen una mirada muy global de nuestra vida. Y para entender también un poco esta mirada global, nada como irse a TikTok, una aplicación que está siendo noticia precisamente estos días en Estados Unidos. La Cámara de los Representantes, el Congreso, ha aprobado de manera express, cosa muy peculiar en Washington, una propuesta de ley para obligar a ByteDance, que es la propietaria de esta aplicación, a transferir su propiedad en los Estados Unidos. No la quiere quitar, lo que quiere es quitar o cambiar su estructura de propiedad, ¿no? Bueno, una de las cosas que nadie ha leído, aunque es verdad que todavía le falta el trámite del Senado, pero es verdad que va cogiendo forma, ¿no? Esta aprobación de ley. Y una de las cosas que explican los congresistas es que tiene muchos datos, estoy de acuerdo. La Ley de Seguridad Nacional de China, de la República Popular de China, obliga a las compañías a poder transferir los datos, no quiere decir que los transfiera. Por lo tanto, bueno, pues puede tener cierto fundamento, ¿no? Lo que quiere, bueno, pues impulsar el gobierno de Estados Unidos. Lo que me llama la atención es que fíjense qué trackers tiene TikTok, Facebook y Google, que entiendo que todos somos conocedores, son compañías norteamericanas. Y lógicamente, pues esta es la vara de doble medida, ¿no? Que suelo decir. Está bien predicar con la ética, luego cerraremos esta intervención hablando un poco de ética, pero lógicamente también tenemos que entender que las reglas están para todos, porque si están viendo aquí a Facebook y a Google, aquí ven evidentemente nuevamente el permiso de la localización. Les invito a poner cualquier aplicación que ustedes usen en su día a día porque les va a salir cuestiones muy parecidas a todos y todas. Y también, por otro lado, esta la navegación de Internet y una de las cosas más preocupantes de TikTok es el audio. Seguro que muchos y muchas de las que me estáis escuchando han tenido la sensación en más de una ocasión de que estas aplicaciones les están escuchando, de que el móvil les está escuchando. El móvil no tiene capacidad de escuchar. Lo que tienen son las aplicaciones que están en nuestro celular. Esas son realmente donde se generan estos datos. Y si hemos, como digo, venido a hablar de cómo utilizar todos estos datos en procesos electorales, evidentemente que lo primero que tenemos que entender es de dónde salen los datos. Como ven, el epicentro de nuestra actividad son las aplicaciones gratuitas que tenemos en nuestro celular. Acuérdense de esa publicación donde yo les decía que se calcula ya que el 80-85% del tráfico que se mueve en las redes móviles es de trackers, de esas piezas software que están en las aplicaciones capturando los datos de todo lo que hacemos. Por lo tanto,
Este es el problema que tenemos, esta es la economía que hemos ido construyendo, una economía donde, lógicamente, esos trackers se están invadiendo y evidentemente es lo que pasa en los procesos electorales, que estas compañías se convierten en agregadores de datos, pero cuando digo compañías me refiero a cualquier servicio que tenga una aplicación en el celular, es un agregador de datos que lógicamente cualquier partido político se puede dirigir a ellos y a ellas. Y son los trackers los que habría que, en primer lugar, conocer y también, evidentemente, intervenir. Bueno, todo esto para explicarles que, lógicamente, hay más sitios donde pueden consultar sus datos. Otro lugar que suelo recomendar es ir este centro de anuncios que tiene Google, que nuevamente les voy a dejar el dato para que solo tenga que pincharlo, donde, como pueden ver, bueno, pues aquí vienen un poco pues, quiénes son las marcas que han comprado mis anuncios en las últimas horas. Por lo tanto, Google, desde que la Unión Europea que saben que acá somos muy emprendedores en temas regulatorios, percíbase un poco el tono crítico a mi comentario, está bien regular, pero también está bien crear economía, lógicamente. Y bueno, pues aquí tienen compañías que han comprado mi anuncio en los últimos segundos, minutos, qué casualidad que estoy hablando de Amazon. Esta es una compañía eléctrica acá en España. Y aquí están viendo los topics que tiene Google míos, es decir, actividades que sabe que me gustan. Lógicamente, si Google tiene trackers en todas las aplicaciones móviles, evidentemente que va a tener eh, pues conocimiento de las cosas que me gustan, las páginas que frecuento, los lugares que frecuento, de las conversaciones que tengo, porque acuérdense, ese record audio, esa sensación de escucha que lógicamente siempre va a estar ahí. Google es una compañía que no solo tiene nuestros topics, también, como saben, tienen un histórico de ubicaciones, maps.google.com, donde pueden consultar su timeline, es decir, su histórico de ubicaciones. Como ven, esta es la cuenta que tengo con mi compañía, que lo tengo desactivado, pero si me voy a mi cuenta personal, van a ver que tengo ahí un mapa donde vais a ver, ahí lo tenemos, pues todo el histórico de lugares que he estado. No sé en este momento la historia en qué lugares del mundo, desde qué lugares del mundo me saludan, pero como ven, he estado mucho por América. Y bueno, pues parece que a todas luces esta compañía sabe que soy del norte de España, ahí ven la cantidad de puntos que hay, o los lugares que he frecuentado en los Estados Unidos, ¿no? Ahí ven, pues, por una ruta que hago mucho, que es Madrid-Bilbao en auto, que más o menos es esta carretera. Saben que cuando se agregan muchos datos, evidentemente saber el perfil de una persona es tan claro como el mío, ¿vale? Porque ya están viendo que pues hay mucha granularidad del dato y lógicamente esto se puede utilizar para muchas cuestiones. Google, de Facebook les podría estar contando lo mismo y no tenemos tiempo, pero en otras ocasiones, lógicamente, pues me he detenido a explicarles, por ejemplo, Facebook, Meta, una compañía, bueno, pues que de largo es de la que más se ha hablado. Meta saben que saltó a la fama un poco por su rol en varios procesos electorales. Escribimos varios artículos e incluso un capítulo del libro hablando del rol que tuvo en el Brexit, un proceso que no hubiera sido posible, esto no lo digo yo, lo dice la evidencia empírica y la literatura, donde se ha podido hablar ya de, bueno, pues el rol en el Brexit, porque los que proponían la salida de la Unión Europea utilizaron mucho Meta para enviar el mensaje clave a las personas clave que sabían que había que activar para su participación en el referéndum. Es decir, ustedes saben mucho mejor que yo, ¿no? En muchas ocasiones en los procesos electorales va más de activar a una masa que de convencer a otra. La activación muchas veces es más determinante en ese espacio de la indecisión, ¿no? Que existe. Evidentemente, con estas compañías que saben a quién impactar, diciéndole qué tenemos que decirle, cómo decírselo, lógicamente esto es un pasatiempo. Fíjense que en estos enlaces, a la finalización de esta sesión, le haré llegar al profesor Eduardo la presentación para que la tengan, porque si pinchan en estos enlaces van a ver la cantidad de sitios donde saben Meta que ustedes han estado gracias a su uso gratuito de WhatsApp. Acuérdense, son vectores ortogonales, son direcciones opuestas, la gratuidad y la privacidad. Por lo tanto, si no están pagando, evidentemente que esos datos existen y evidentemente que se pueden utilizar en procesos electorales o en comprar un libro en Washington Avenue. Aquí tienen el perfil de preferencias que también tiene Facebook. Aquí tienen Instagram. Me consta que allá en América, especialmente en la zona sur,
son usuarios muy activos en Instagram. Ojo que usar Instagram es una herramienta de la que he hablado muchísimo, porque usar Instagram no es dejar el dato, es decir, no es darle a un like o subir una fotografía. En muchas ocasiones también es eh, simplemente estar interactuando con un contenido. Por ejemplo, hacer con los deditos así en una fotografía, sabemos ya que Instagram registra ese dato. Imagínense esto, el impacto que puede tener en un proceso electoral, porque lógicamente yo podría decir que quiero impactar solo a las personas que sean aficionadas al Real Madrid, que escriban con la mano izquierda, suelan votar a un partido de derechas y frecuenten restaurantes donde se vendan pizzas de origen en Venecia. Fíjense la hipersegmentación que acabo de realizar. Si recorren esta ruta en Instagram van a ver que ustedes también la tienen. Son herramientas que nos tienen granularmente muy estudiados. Por lo tanto, me hace mucha gracia, en la presentación Eduardo ya lo ha dicho, yo cuando hice la tesis doctoral, uno de los temas que más trabajé son los espacios muestrales, ¿no? Lo que popularmente se llama un poco la interpretación, ¿no? En un proceso electoral. Pues los resultados, evidentemente, cuando hacemos una encuesta, pues tienen que recoger, ¿no? La sociedad, la población que estamos describiendo. Si no, lógicamente, una encuesta no tiene validez. Bueno, yo digo, llevo muchos años ya diciendo que yo no sé si la estadística inferencial que pues tanto me gusta y tanto me ha gustado tiene sentido en una era en la que no hace falta igual muestrear, porque podemos ir a por toda la población, porque podemos llegar a saber qué microcolectivos son aquellos que realmente me interesan. Por lo tanto, el problema está en los trackers, están los permisos. Les invito a que cuando reciban esta presentación de Eduardo vayan enlace a enlace porque van a ver ahí un poco pues la cantidad de datos que ustedes también tienen disponibles. Y por cierto, aquí les he dejado también una herramienta que me gusta muchísimo y me consta también que ha tenido su participación en procesos electorales porque Ghostery es una herramienta que bloquea los trackers. Es una herramienta que les invita a instalarse acá arriba en el navegador porque permitiría que mientras están ustedes navegando, ¿vale? Fíjense que si yo pincho acá, pues me puedo instalar esto a mi Google Chrome, voy a añadir esa extensión y mientras ustedes van navegando van a ver un poquito esos trackers que ustedes generan mientras están trabajando, ahí lo tenemos, ¿vale? Voy a darle a habilitar, ¿vale? De esa manera, vamos ahora, como ven, cada vez que doy una sesión lo activo porque es una manera de ahora navegar con cierta seguridad. De tal manera que yo ahora, por ejemplo, voy a ir a una página muy española, ¿no? Marca.com, ¿vale? Y automáticamente podría estar viendo, vamos a marcarlo ahí, ¿vale? Fíjense que me está dando un informe de todos los rastreadores que están capturando información. ¿Vale? Ahí vamos a ver la vista detallada. Ahí fíjense, Amazon lo ha bloqueado el envío de datos, pero de otra manera hubiera generado los datos para enviárselo a Amazon. Google, ahí lo tienen. Fíjense que no es tan difícil saber un poco dónde están nuestros datos. Y ahora, lógicamente, cada uno de ustedes llévenlo a lo que quieran, pero los problemas en cualquier proceso electoral están en este tipo de compañías, App Nexus, Criteo, DoubleClick, que son empresas que se dedican a recopilar datos de estos trackers para poder luego conformar un perfil de cualquier persona. Termino esta introducción y ya nos vamos a hablar de procesos electorales con una imagen que me gusta para terminar de presentar toda esta sesión. Dicen, oye, los datos tienen mucho valor. Bueno, tampoco hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de ello. Fíjense que si vamos al listado de compañías que capitalizan en los mercados públicos de valores, si se fijan, ¿qué empresas son las más grandes ahora mismo del mundo? Aquí tenemos a Facebook, a Meta, aquí tenemos a Nvidia, la empresa que permite computar muchos de estos datos. Aquí tenemos a Amazon, una compañía que pues ya han visto que yo ya no sé ni definirla seguramente. Y aquí tenemos a Google, una compañía pues, que también han visto que tiene muchos datos. Microsoft, propietaria de LinkedIn, lo que llamo yo la base de datos perfecta, donde todos y todas nos encargamos de mantener actualizado nuestro perfil con todos los datos bien cuidados. Como ven, los datos tienen valor de mercado y, lógicamente, la política no escapa de ello. Por eso voy a terminar esta sesión hablándoles de, en esta sociedad de los datos, donde, como ven, me parece aún más importante que nada presentarles dónde hay datos, ahora vamos a ver cómo se puede utilizar. Como les he comentado al principio, por favor, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, déjenlo en el chat o lanzan la pregunta porque
Ya sé que tengo muy poco tiempo para contarles muchas cosas, pero encantado de que puedan detenerme para explicar cualquier cuestión con la calma que requiera. Bueno, como ven, les he preparado una presentación bastante extensa para que vean un poquito pues, la cantidad de sitios donde pueden consultar datos de ustedes. Pero antes de nada, vamos a irnos pues, un poco a entender dónde y para qué se puede utilizar estos datos, ¿vale? Y además se lo dice una persona que entiendo que por eso me habrá contactado Eduardo, pues que he trabajado en varias campañas electorales, más desde el rol de pues, el control, ¿no? De cómo un partido político puede utilizar estos datos, no tanto haciéndolo para partidos políticos, pero sí que lo he hecho también de alguna manera denunciando algunas prácticas y por eso mismo pues voy a explicarles un poco cómo hemos llegado a encontrar esos datos. Bueno, voy a empezar por un proyecto que fue la única vez en mi vida que trabajó para un partido político. Lo hice también un poco pues, por enterarme un poco de lo que había dentro, porque si no es difícil controlar desde fuera, si no estás dentro del sistema en algún momento de su vida. Y aquí están viendo un mapa que he dejado por aquí también disponible para que lo podamos navegar. Bueno, aquí están viendo, estos son fueron las elecciones generales que se celebraron en España en julio de 2016, un momento en la historia en el cual, bueno, pues uno de los cuestionamientos que había en España era cómo mejorar los resultados electorales. Hubo una repetición electoral, España no era capaz nadie de gobernar y nos escribió, nosotros en realidad somos una compañía que se dedica a asesorar en el manejo de datos, en el uso prudente y ético de los datos. Por eso ya les he dicho que una cosa es que yo les divulgue hoy dónde hay datos y otra cosa es que yo defienda esta industria. Creo que son dos cuestiones bastante diferentes, ¿no? Entonces van a entender luego cómo poder custodiar todo esto desde la ética. En ese momento en España, un partido político, que lógicamente no quiero citarlo, nos contactó para poder microsegmentar España. Aquí ven un código de colores a la derecha eh, y ven que tenemos desde municipios de este color, este azulito, aquí están viendo norte de España y aquí en el sur, esos tenemos un perfil de votante parecido. Luego tenemos un perfil de votante más en el Mediterráneo, que ahora les cuento. Luego tenemos un perfil de votante de la zona sur muy agrícola de España, la zona más calurosa y más agrícola, más del primer sector de España. Y luego tenemos las fuertes capitalías, ¿no? Pues un Madrid, un Málaga, las propias Islas Baleares, etcétera, etcétera, que bueno, pues tiene otros elementos de activación. Como ven, segmentamos España por municipio. Fuimos la primera compañía que llegó a hacer esto. En realidad no tiene ningún misterio, porque en realidad llevamos 20 años haciendo uso de estos datos que han visto anteriormente. Yo en realidad vengo de esa industria en la cual hemos sido capaces de poder entender un poco dónde hay datos de la ciudadanía. En este proyecto lo que hicimos fue combinar datos de en qué consumen en cada municipio. Esos datos los tienen disponibles en sitios como kelvinatlas.com, ¿vale? Este es uno de los principales bancos de España que te vende datos de uso de tarjetas de crédito, ¿vale? Ahí están viendo cómo está cargando, tarda en cargar porque está cargando muchos datos y donde pues van a ver cómo para cada región de España pues me va a dar en qué se consumen los datos. Mientras va cargando, les voy a seguir presentando fuentes de datos. Por otro lado, tenemos Luca de Telefónica, que también tiene ya presencia, especialmente en países como Chile o Perú. No sé si me están escuchando desde allá, o Telefónica Brasil también es bastante grande. O Colombia, que seguro que alguna persona también me está escuchando. Y Luca es la línea donde Telefónica vende los datos un poco de por dónde se está moviendo la gente. Fíjense que si yo tengo, ahí lo tenemos, en qué días compra la gente, en qué rubros, como dicen ustedes, compran las personas. Si yo tengo dónde se están moviendo, se lo compro a un banco que están comprando, se lo compra a Telefónica por dónde se están moviendo y le compro también a empresas que te venden datos de eh, cuáles son las portadas de periódico, ¿no? Las portadas de periódico a mí me parece que es un proyecto también muy bonito porque si ustedes recogen los datos de portadas de periódico durante pues 4 o 5 años,
lógicamente al final un periódico en la portada te va a poner lo que les preocupa a la gente local. Es decir, aquí lo que hicimos fue coger los medios locales. Si quieres hipersegmentar y te quieres hacer tu propio Facebook, nada mejor que coger también las portadas de los periódicos, porque en esas portadas el periodista local siempre se va a haber preocupado de escribir aquello que les preocupa a la ciudadanía. Como ven, en esta era es tan fácil como llegar a capturar el dato de lo que representa a la ciudadanía, de tal manera que de esa forma somos capaces luego de crear la oferta política para responder a esa demanda ciudadana, que es más o menos lo que la política viene de alguna manera haciendo, ¿no? Por lo tanto, tendríamos aquí, ya ven que tenemos la hora, el día, las portadas del periódico, tenemos por dónde se están moviendo, etcétera, etcétera. Por cierto, ya ven que Ghostery, mientras vamos moviéndonos por las páginas web, fíjense cómo la Wikipedia, una organización comprometida con la privacidad y la ciudadanía, solo tiene un tracker y es ella misma. Esto es ser una compañía con ciertos principios. Lo digo un poco porque a mí me parecería un proyecto muy bonito, porque entiendo que me están escuchando personas comprometidas con la transparencia, con el accountability, con la representación pública, etcétera, etcétera. Pues fíjense este medio, pues qué prácticas tan diferentes tiene, ¿no? O Ghostery, que tiene cero trackers. Casi solo con sacar un ranking de compañías por trackers ya van a ayudar a cualquier proceso electoral a entender un poco de dónde salen pues, muchos de los datos que luego se utilizan. Por lo tanto, ya están viendo que en esta era de los datos, poder llegar a etiquetar municipios, por eso luego permitía, por ejemplo, en estas zonas que ven acá en este color, en azul, son zonas, yo resido aquí, en Bilbao, que es esta zona de España, la zona atlántica, y ¿qué compartimos con la otra punta de España? Bueno, pues que son zonas muy industriales, por lo tanto las portadas de los periódicos, el consumo de la ciudadanía, el movimiento de la ciudadanía responde a zonas industriales. Por lo tanto, evidentemente, mi mensaje político tiene que responder a eso, a un contexto industrial. Y para seguir mostrándoles un poco eh, pues cómo utilizábamos todo esto, pues ya ven que nosotros luego a ese partido lo que le dimos es en cada municipio, primero, ven que en España hay aproximadamente 8.200 municipios, pues nos quedamos con 300 municipios. El resto no había votante indeciso, no había un votante que pudiéramos rescatar, era un voto ya muy cautivo, que es básicamente pues, toda esta zona como muy vacía de España, esto es lo que se llama ahora mismo la España vaciada, donde las personas han tenido que ir gradualmente abandonándose esos municipios y yendo a las capitales. Y por lo tanto, bueno, pues esta zona vacía hace que, bueno, pues está muy vendido el voto, la gente va por una cuestión. Entonces ahí no había mucha ganancia marginal electoral que poder obtener. Por lo tanto, ¿para qué vamos a destinar esfuerzos? Y este es otro tema en campañas electorales. Se habla mucho de qué hacer, pero se habla poco y nuevamente, como entiendo que estamos aquí, personas comprometidas con los poderes públicos y su responsabilidad y su uso ético de los datos, lógicamente, pues tenemos que también investigar qué no están haciendo, por qué no están yendo a estos municipios, ¿no? Yo con este proyecto, como ven, aprendí mucho de lo que luego tenía que dedicarme a investigar. A veces es útil en la vida también esto, ¿no? Aproximarte a los temas, pues primero sabiendo lo que está ocurriendo. Y en este sentido, otro de los datos que obtuvimos, y lo hicimos para otra ciudad española que se llama la ciudad de San Sebastián, que es entender aquí en este proceso electoral, he pasado de un proceso electoral macro, que era todo España, y ahora voy a ir a uno más micro, ¿no? Una ciudad que es Donostia, San Sebastián, una localidad que tiene aproximadamente unos 200.000 habitantes, muy conocida por turismo, y el problema que había electoralmente era que era un turismo sin convivencia con el vecino. Está bien atraer turismo, pero cuando viene demasiado turismo, el problema es cómo ese mucho turismo lo llevamos a convivir con la gente que luego vota, que la gente que participa en procesos electorales. Por lo tanto, lo que hicimos fue comprar la telefónica también los datos un poquito por donde se movía este turismo y tratar de reconfigurar los flujos turísticos. Entonces hicimos campaña electoral explicando pues un poco
el motivo último eh, de cómo íbamos a conseguir pues traer un turismo como más sostenible, ¿no? Y aquí ven que hicimos detección de patrones de visitas. Todo esto lo tenemos obtenido también a partir de datos de Airbnb, otra compañía que también tiene trackers y por lo tanto también te cede los datos. Bueno, y aquí ven pues, un montón de datos que estuvimos sacando un poquito de dónde venía la gente, por qué venía la gente, cuáles eran los motivos de visitar la ciudad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego también otra cosa que hicimos fue, y otro espacio donde tienen ustedes también muchos datos es en Google Trends, que entiendo que de alguna manera ya conocen, pero en Google Trends ustedes también pueden sacar en la versión de pago bastantes datos, porque esta es la versión gratuita, pero supóngase que nos vamos a, pues yo que sé, Argentina, por coger un ejemplo, y vamos a mirar pues qué está buscando la gente ahora mismo, ¿no? Pues está buscando Inter Miami, un lugar donde está jugando Leo Messi. Eh, Luego, fíjense que está buscando la gente pues feriados, es decir, también podemos ir a obtener acá datos agregados de lo que la gente está buscando. Si esto lo repetimos para todos los días del año, pues misma idea. Vamos a tener una foto muy detallada de lo que le gusta a la gente, de lo que puede hacer la gente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por lo tanto, pues podemos llegar a componer pues datos muy, muy detallados de pues, este tipo de comportamientos que yo les describí al comienzo, ¿no? De por dónde está la gente, qué está haciendo, qué compra, qué busca, cómo se comporta y luego hacer el puzzle global, ¿no? Hacer el puzzle global del vecino, la vecina, que nos permita pues luego también ir a lo que se llama una técnica de clustering geoespacial, yendo a cada barrio diciendo aquello que sabemos que permite activar el voto cada uno de esos barrios, que es lo que hicimos acá. Como están viendo, pues teníamos bien mapeados a cada vecino, pero también un poco por el comportamiento de los trackers, los datos que dejaban, etcétera, etcétera. Bueno, como ven, les podría contar muchas cuestiones de todo ello. Otra de las cosas que también hemos hecho muchísimo es capturar datos de redes sociales para poder hacer técnicas de text mining y sobre todo pues tratar de entender un poquito pues qué demanda la gente, ¿no? Cómo se mueve. Por ejemplo, en otro municipio, en Palma de Mallorca, que este será el sexto o séptimo más grande de los 8.000 que hay en España, que son las Islas Baleares. Lo que hicimos fue, pues en las redes Wi-Fi públicas, Palma de Mallorca llegó a tener, como están viendo, la red Wi-Fi más grande del mundo, porque tenían routers donde un partido político tuvo a bien poner Wi-Fi gratis de alta velocidad para todas las personas. Hombre, no hay que ser tampoco muy inteligente para darse cuenta que si todo esto es gratis, en la utilidad pública debería estar por ahí. Algo querrían hacer. Eso que querrían hacer, evidentemente, era poder llegar a monitorizar un poquito, pues lo que en estos municipios querían visitar, moverse, etcétera, etcétera. Imagínense un turista que llega, no tiene internet y que también pueda, a través de estas conexiones, pues entender un poco cuáles son sus motivaciones. Ahí están viendo pues, zonas de calor donde estuvimos mapeando, donde se paraba la gente. Estos datos sabíamos que también habían sido utilizados, por ejemplo, para ser vendidos a los comercios locales. Pues hombre, no sé, la ética y la responsabilidad de un regidor público que ponga un wifi gratis y que luego lo venda a los comercios locales, pues bueno, no sé si están de acuerdo conmigo, pero creo que deja algo que desear, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas cuestiones, simplemente con que sepan que existen, pues ahí están, ¿vale? Y también, de alguna manera, sabemos que esto se ha utilizando incluso a nivel de seguridad privada, ¿eh? Ha habido partidos, no tanto en procesos electorales, que es el nombre que ocupa esta sesión, pero sí para mejorar un poquito pues, por dónde se desplaza la delincuencia. A ver, esto tiene siempre una doble lectura, pero bueno, yo lo primero que hago es cuestionar un poco la ética, ¿no? de estas prácticas, porque podemos tener pues muchas intenciones de proteger a la ciudadanía, de cuidarla, de vigilar un poco pues, su seguridad, de tener más recursos policiales en los barrios donde
aparentemente más delitos se están cometiendo, pero claro, lo de siempre, todo esto tenemos que acompañarlo también de bueno, pues un tratamiento prudente de este conjunto de datos, porque también tiene una doble mirada, que es qué pasa con la privacidad de las personas y los derechos fundamentales a la intimidad y al honor, que es otra parte que suele estar muy presente en este tipo de proyectos. Ahí lo están viendo cómo dividíamos también las zonas calientes de la ciudad. En definitiva, como están viendo, y ya vamos terminando, en estas campañas electorales, pues un elemento donde creo que ustedes deberían poner el foco es en qué datos se disponen, más allá de las abstracciones habituales como el censo electoral. Ahí no hay datos de comportamiento. Fíjense la cantidad de ejemplos que les he puesto yo hoy de movilidad, de consumo, de elementos electorales, de propensión al voto. Ese es el dato crítico, el dato sensible. Es decir, quién, cuándo, dónde, cómo y qué. Aquí ven la cantidad de datos que llegamos a construir para algunos de estos proyectos en términos de sociodemografía, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí creo que Eduardo le está compartiendo un recurso de cómo se han compartido estos datos, ¿no? Y ahí ven un poco pues, que si llegamos a tener todo este perfil tan poliédrico de los intereses que tiene pues un determinado pueblo, lógicamente también. Y hay otro elemento también que suelo citar, que es la custodia del dato. ¿Qué se va a hacer con estos datos? Porque puedo llegar a entender incluso que se utilicen en un proceso electoral, pero ¿por qué no se habla más del borrado de estos datos? Es otro elemento pues, poco divulgado y poco utilizado. ¿Vale? Así que nada, ubicación, a qué lugares acuden las personas, qué infracciones cometen, etcétera, etcétera, y poder conformar mapas como esto. Bueno, ya vamos llegando al final. Me permiten 3 minutos adicionales para que les explique alguna cuestión adicional. Ya ven que les he dejado todos los enlaces para que investiguen un poco todos estos proyectos, pero me gustaría hablar por último del modelo de gobierno de los datos, ¿no? Un modelo de gobierno donde, bueno, pues está bien, pues ya ven que les he ido citando gradualmente sitios donde van a poder encontrar datos que respondan a cada una de estas verticales, ¿no? Consumos, por dónde se mueve la gente, etcétera, etcétera. Una de las cosas que más hemos hecho es precisamente generar plataformas de datos donde se concentre todo esto. Pero nosotros siempre lo hemos hecho adhiriéndonos a estándares internacionales de tratamiento de datos. ¿Vale? O sea, está bien que se hable del Open Data, se hable mucho de cómo compartir esos datos y cómo tratar estos datos, pero yo creo que hay que hacerlo siempre con un servicio que también se adhiera a procesos de accountability de el tratamiento de estos datos. Y aquí es donde se ha introducido ya en varias ocasiones el elemento de la cadena de valor del dato. Se habla mucho de generar el dato, se habla mucho de explotar el dato, pero repito, los datos también se pueden borrar y no solo desde una mirada de, bueno, pues el derecho al olvido del ciudadano o de la ciudadana. También en muchas ocasiones puede ser útil que el propio gobierno, el propio partido político, ya sea un proceso electoral o no, proactivamente tome la determinación de borrar los datos, ¿no? Porque ya dejan de ser válidos. Porque yo creo que gradualmente, según nos vayamos haciendo mayores en esta era de los datos, nos vamos a ir dando cuenta que tenemos tantos datos, primero que tenemos un problema de computación, eso genera un problema medioambiental muy grande porque no estamos destruyendo datos. Pasó lo mismo con la industria del plástico, que muchas veces digo, ¿no? Al principio era generar plástico porque era un buen material para las cadenas de mantenimiento en frío, alimenticias y demás, pero el problema es también que luego hemos generado tanto plástico que luego ahora tenemos un problema de circularidad de ese material. Bueno, pues lo mismo con los datos, ¿vale? Tenemos que entender que hay que manejarlos desde una prudencia que creo que necesita un poco nuestro mundo, ¿vale? Porque también, ¿por qué no? Poder incluso entregarla al ciudadano. Hay municipios también acá en España que han entregado al ciudadano los propios datos y han hecho como si fuera un carnet, ¿no? Un carnet donde bueno, pues el ciudadano o la ciudadana tenga también su propia información. Y por lo tanto, termino ya con 3 ideas que no son tampoco mías del todo. Una cosa sí, pero de esta conclusión.
Pero sí le recomiendo este libro de Frank Pasquale, que además le conozco personalmente, de Black Box Society, donde él habla un poco de estos algoritmos secretos que controlan esta economía de la información y de la atención, ¿no? Él habla de tres elementos. Yo creo que nos tenemos que hacer una crítica deontológica, ¿no? Una crítica como el periodismo, que aparentemente narra las cuestiones para que el tercero, el lector, lo pueda interpretar de manera libre. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Un partido político yo creo que debería hacer esto, ¿no? O sea, ¿puede tratar los datos? Yo creo que sí, no hay problema, pero debería un poco también, pues no solo ya informar a la ciudadanía, sino también ponerse en la piel de esa ciudadanía que quizás no quiera que se utilicen algunas cuestiones. Por eso también hacer una crítica teleológica, es decir, desde el sentido del propósito y la motivación de las cosas, no estaría mal. Por eso me han visto reiteradamente a lo largo de la sesión decir que está bien que hablemos de esto, pero que incluso cuando consumimos en el día a día dejemos de alimentar. Por eso yo tengo todos esos bloqueadores de tráfico para que me dejen de informar y capturar datos de mi propia navegación. Yo bloqueo la emisión de mis propios datos a esos trackers. Y finalmente, pues evidentemente tenemos una pandemia global, esto sí que es una pandemia global de valores, ¿no? Estamos todo el día hablando de utilizar datos, de tener más datos, etcétera, etcétera, pero nadie habla de para qué usar los datos, por qué no les damos al ciudadano esos datos, por qué no borramos esos datos. Bueno, elementos que me parecen tremendamente sugerentes y atractivos para, eh, bueno, pues que también hagamos una reflexión de todo ello. Por eso aquí eh, les he dejado algunos marcos de la ética y del tratamiento de datos desde lo público, ¿vale? Pues hicimos, por ejemplo, una declaración en Barcelona del desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en marcos de procesos electorales. Y bueno, pues aquí también les dejo algunas citas de algunos medios de comunicación que han sacado un poquito algún elemento crítico. Y por eso yo termino ya con una autorreferencia que publicó un artículo el 10 de junio del 2018 hablando del Ministerio de Inteligencia Artificial. Es decir, un ministerio que bueno, pues pueda velar por todo ello. ¿No? Apenas existen ahora mismo indicios en el mundo que hable de todo esto, ¿no? De cómo velar desde lo público por estos elementos. Así que nada, les dejo acá mis datos de contacto, ¿vale? Para cualquier cuestión que puedan necesitar, ahí los tienen. Este es mi correo electrónico. Vamos a pasar a ese turno de preguntas que me solicitaba Eduardo al principio. Perdón que me he retrasado un poquito en tiempo, pero espero haber cubierto un poco pues, para que se utilice todo eso. Y también acá les dejo mi propia newsletter donde divulgo muchas de estas cuestiones semanalmente. Es gratuita, no estoy vendiendo absolutamente nada, evidentemente. No voy a ser crítico con los valores y venir yo ahora sin valores a decir algo. Así que nada, Eduardo, no sé si he cumplido un poco todo lo que esperabais. Les voy a pasar toda esta presentación, que ya ven que es una extensa documentación de cursos más extensos que he dado. Y nada, cualquier duda, cualquier pregunta, pues a su disposición. Gracias. Muchas gracias, Alex, por haber resumido de manera tan sucinta toda esa presentación que tienes allí, todos esos datos que tienes, y bajarlo tan a tierra, porque me parece que, bueno, es una conversación. La razón por la que lo incluimos en este programa es porque el tema Big Data, ¿no? Es porque, bueno, entendemos que quizá no es digamos, el uso del Big Data en las campañas electorales, quizá no es algo que competa necesariamente a los observadores Ujú, o las autoridades electorales, pero sí hay una invitación a la reflexión sobre este tema del uso de Big Data, porque bueno, no solo se utiliza, los partidos políticos no son los únicos que utilizan el Big Data, entendida como esa cantidad masiva, ¿no? De datos de ciudadanos, masiva en volumen y categorías, ¿no? O sea, tantos puntos de datos. Como tú comentabas, ubicación, preferencias, ujú, religión, etcétera, tantas cosas que sobre todo quienes empezamos a utilizar en las redes sociales en un punto tan temprano de su implementación que dejábamos absolutamente toda la vida en esas redes sociales, todos los detalles de nuestra vida, es invitar a la reflexión también sobre un poco de lo que comentabas, higiene digital, todo lo que tiene que ver con evitar trackers, evitar las escuchas, ¿no? De parte de todas estas organizaciones de medios de comunicación y redes sociales.
que utilizan todos esos datos para propósitos que uno desconoce. Y que además, por ejemplo, nosotros, una de las cosas que ahora me acabo de dar cuenta que lo compartí por privado y no a todos, acabo de compartir un link en en el chat para todos de un trabajo que hicimos recién sobre apertura de datos electorales a nivel subnacional en Argentina. Em, Entendemos que quizá todas estas estrategias que se utilizan, ¿no? Después de la recaudación de los datos, em, todas las metodologías que utilizan, por ejemplo, los partidos políticos para analizar grandes cantidades de datos, son estrategias que también pueden utilizarse a favor de buenas causas. Es decir, hay, por ejemplo, este proyecto que tenemos sobre apertura de datos electorales trata sobre la posibilidad de utilizar datos, tanto publicados por primera mano por organismos electorales, como de datos de terceros para guiar, lo llaman activismo guiado por datos, ¿no? Es decir, de alguna manera moldear políticas públicas, ¿no? A favor de la transparencia de los procesos electorales por medio de los datos, ¿no? Es decir, ser un poco más certero y no estar como presumiendo y asumiendo cosas en función de nuestra experiencia, que puede ser sesgada o no, ¿no? Y ser como un poco más certero en el diseño de estas estrategias, ¿no? De, por ejemplo, inclusión de electores en procesos electorales, qué electores tienen, por ejemplo, en qué centros electorales, en qué ubicaciones tengo que adoptar medidas de accesibilidad. Por ejemplo, población, no sé, estoy pensando en voz alta, de la tercera edad que resida en ciertos sectores en los que se requieran mayores medidas de accesibilidad o más personal en centros de votación para ayudar, por ejemplo, donde se utiliza voto electrónico, ¿no? En aquellos distritos donde se usa voto electrónico, personal adicional para ayudar. Es decir, como mencionaba Alex, yo creo que el potencial es infinito también para hacer el bien, ¿no? En estos casos para moldear más certeramente y diseñar políticas públicas más apegadas a la realidad, ¿no? Lo más apegadas a la realidad posible y que vayan a los problemas que sean prioridad, ¿no? Eso ayuda también a priorizar un poco los problemas que son de mayor eh, que tengan un mayor efecto, ¿no? Sobre la población. Yo te quería preguntar, Alex, aprovechando que ahora todavía no hay preguntas en la sección de preguntas y respuestas en el chat, te quería preguntar si hay alguna iniciativa legal en Bilbao o en España que tú conozcas sobre la regulación de el uso de Big Data en campañas electorales o algo similar. Es decir, ¿hay alguna legislación en proyecto, borrador o ya aprobada Mm. que de alguna manera aborde esta situación? Sobre todo lo que tú mencionabas sobre la limpieza de datos posterior, ¿no? Después de que se Ujú. utilizan. No sé si eso existe. Bueno, existe el Reglamento General de Protección de Datos, que es genérico y es el que aplica, ¿no? En muchas de estas cuestiones. Lo que pasa es que yo creo que es tan genérico que protege la privacidad de las personas como sujetos identificables, pero no protege los perfiles, que es un poco donde he centrado mi intervención, ¿no? Que nos gusta, dónde estamos. Entonces, la respuesta a tu pregunta sería sí y no. Si lo cubre, no es suficiente, porque no se conoce mucho este tema de los perfiles que citaba anteriormente. Revisen un poco el Reglamento General de Protección de Datos, que yo creo que resume bastante bien un poco pues, todas las alternativas que existen para poder gestionarlo desde lo público. Claro. Yo me pongo en la situación también de los organismos electorales y de los observadores electorales nacionales e internacionales. ¿Qué se puede hacer? Eh, ¿Qué recomendaciones se pueden emitir para tratar de mitigar los efectos nocivos que tiene esto? Porque por un lado tiene efectos positivos y por otro lado Ujú. tiene efectos nocivos. Los organismos electorales ni los observadores tienen bajo su responsabilidad la formación de leyes. Pero, por ejemplo, los organismos electorales sí tienen la iniciativa, o sea, sí pueden tener la iniciativa de proponer alguna legislación a los congresos
nacionales, subnacionales, que sí tienen a su cargo esa responsabilidad. Entonces, tú hablas, este reglamento general de protección de datos es nacional en España, Es europeo. O sea, es europeo, sí, está por toda Europa y bueno, eso creo que es precisamente su virtud, que es comparable a nivel europeo. claro. Em, era eso, ¿no? Era esa reflexión que yo quería dejar un poco sobre también, como es un tema nuevo, es un tema en evolución, también es verdad Mm. que tampoco se puede legislar sobre todo y prever todas las situaciones posibles que esto pueda generar, pero sí quería dejarles esa reflexión a todos los participantes sobre el rol que juegan en este proceso, ¿no? En esta también digamos, los datos electorales que están a disposición de los organismos electorales también tienen que ser publicados de manera, ¿no? En formato dato abierto para que la ciudadanía los pueda utilizar y pueda también analizar, no solo por motivos de transparencia, sino con la necesidad, con esa utilidad que también se le puede dar a los datos para diseñar nuevas políticas públicas y para diseñar nueva legislación, ¿no? En función de los datos, en función de la realidad dura de cada país, de cada distrito. Entonces, la protección de datos juega un rol muy importante. Eso después lo vamos a ver en otra parte, en otra sección del programa que va a estar a cargo de Privacy International, que por cierto, Alex, es la organización que nos ayuda a llevar a cabo esta, este programa de capacitación para los beneficiarios. eh, y pues es simplemente eso. Si no tienen, si no tienen más preguntas, o si no hay preguntas o comentarios, pues lo podemos dejar hasta aquí y pedirle a Alex, tú me dijiste que ibas a enviar, ibas a compartir la Sí, presentación que... te la comparto y nada, cualquier duda tienen también mis datos de contacto porque ya sé que ha sido mucha información en poco tiempo, pero bueno, espero que les haya resultado interesante. Me está Buenísimo. preguntando Loren Magali si el Reglamento General de Protección de Datos es a nivel mundial o solo para algunos países. Es para los países dentro del marco de la Unión Europea. Me consta que luego ha habido varios países que han de alguna manera interpretado esto a su propia región, pero son los de menos. Así que ahora mismo es más europeo. La analítica de datos es una disciplina en la que los organismos electrónicos deben ir potenciando. No puedo estar más de acuerdo. Sería muy interesante poder iniciar formación en ese sentido. Totalmente de acuerdo. De hecho, últimamente estamos dando bastantes formaciones en temas electorales y gestores públicos porque además ahora con la inteligencia artificial generativa esto se ha abierto mucho. O sea, ahora es bastante más fácil analizar datos porque con prompts y con ChatGPT y demás se puede hacer cosas muy interesantes. Así que nada, les recomiendo encarecidamente que puedan entrar por ahí. Pues nada, muchas gracias por su interés. Eduardo, si les parece para no ir fuera de hora con lo siguiente que tengan, que igual tienen más cosas, pues paramos aquí si quieres. Buenísimo, buenísimo, Alex. Bueno, muchas gracias a todos por Sí, conectarse, muchas gracias por su tiempo y pues quedamos en contacto para la sesión del sábado que viene. Despedimos, liberamos a Alex y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, Alex, y seguimos en contacto. gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Un saludo. Buen fin de semana.